Bueno, ¿qué tal? Estamos en esta jornada con Adrián Levendiker, consultor, especialista en diseño, referente de la consultora Glock, y con Emiliano Pérez Carabelli, ingeniero en alimentos. Es el punto focal para Patagonia Sur de la Dirección Nacional de Alimentos y Bebidas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Nos interesaba profundizar en un dispositivo de innovación abierta en alimentos que instrumentaron varios y que le denominaron Laboratorio de Sabores. Así que Nati, te dejo con ellos. Dale, buenísimo. Bueno, primer pregunta, Emiliano, es para vos. Después vamos a profundizar un poco sobre el laboratorio de sabores, pero quisiera ir un paso para atrás de por qué en alimentos, qué es lo que lo llevó, qué desafíos identificaron, o por qué quisieron meterse específicamente en todo lo que tiene que ver con el área de alimentos. Bueno, básicamente es nuestro rubro. Digamos, no hacemos otra cosa que esté enmarcado en lo que es la industria de alimentos y bebidas. Pero este proyecto puntualmente, digamos, nos llamó muchísimo la atención porque no tenía nada que ver con todo lo que veníamos haciendo en general. Digamos, la propuesta del territorio en este caso fue, digamos, ir por el diseño de alimentos innovadores con características identitarias y, digamos, apoyarlo con el diseño de la comunicación y una escuelita de negocios con un componente muy importante en lo que es turismo, ¿no? Porque pensándolo como economía regional, todo encajaba, digamos, ¿no? El desafío fue, primero, digamos, sentimos mucho el entusiasmo del territorio por hacerlo, digamos, para nosotros hacer algo que nunca habíamos hecho, digamos, fue algo como medio raro, así que lo empezamos a desmenuzar y vimos para ver la manera de convertirlo en algo ejecutable, así que lo terminamos ejecutando en 3 proyectos, 2 en paralelo y el otro un poquito desfasado, por las cuestiones de los tiempos, de los productores, etc. No, el desafío fue ese, y fue tan grande, digamos, y tan, digamos, interesante porque a muy poco tiempo de haber comenzado ya empezaba a generar resultados. Fue el proyecto, creo yo que fue el proyecto más auditado que tuvimos lejos. Y siempre con sorpresa, ¿no? Siempre sorprendido desde el inicio. Ahí, Adrián, como para contextualizar un poco la metodología, cómo se implementaba, si podés hacer un mix entre contar los laboratorios de sabores que se implementaron y cómo funcionó cada uno. Bien. La idea del primer laboratorio que hicimos en Scale, que fue un poco el que nos permitió testear la metodología, que después se ajustó y que después se fue también adaptando a distintos requerimientos, planteaba 3 grandes líneas de trabajo con un grupo de productores de alimentos de la zona que tenían como característica el hecho de poder contar con una sala de elaboración municipal habilitada y con una dirección técnica, muy poco utilizada por muchos de ellos, pero a disposición como para poder desarrollar el proyecto, realizar las prácticas y al final poder generar las condiciones de habilitación de los productos que resultaran de la web. Los 3 ejes eran, por un lado, innovación en los productos, innovación pensando en cómo mejorar y cómo potenciar la identidad local de cada uno de los productos que ellos venían haciendo. Pensemos que muchos de estos productores suelen trabajar siempre con productos bastante similares unos de otros, mermeladas, quesos, derivados lácteos, hongos, tés, y muchas veces se subexplotan las condiciones de las materias primas, del, del contexto geográfico. Entonces, uno de las líneas de trabajo es, en estos laboratorios es poder innovar en productos nuevos, en productos novedosos que utilicen materias primas locales y se proyecten como productos vectores de la identidad local. La otra línea de trabajo
tiene que ver con la construcción de la identidad y la comunicación, el packaging, las etiquetas, las marcas, la experiencia con los usuarios. Y la tercera línea de trabajo está vinculada con poder lograr que cada uno de estos emprendedores con estos productos que se desarrollaban y con el branding que se lograba generar en estos laboratorios pudieran mejorar los aspectos de negocio, de la gestión del negocio, de los aspectos comerciales, de la evaluación de costos y la puesta del producto en el mercado. De manera transversal, estos tres ejes, trabajamos, por un lado, con procesos co-creativos, o sea, colaborativos, donde los productos y los negocios y el branding, inclusive la marca, la posibilidad de una marca colectiva, se trabaja de manera conjunta. Por otro lado, se realizan consultorías individuales de forma tal de poder apuntalar el proyecto de cada uno como un proyecto complementario del proyecto colectivo. Y por otro lado, capacitaciones, algunas individuales y otras, la mayoría de conjunto colectivo. Así que el formato del laboratorio es un formato que cubre estas tres líneas y que estas tres líneas, digamos, innovación en producto, branding y comunicación y negocios, y que se cruzan con la modalidad de espacios co-creativos, capacitaciones y consultorías. Y el objetivo es lograr nuevos productos a lo largo, depende del laboratorio, 6 meses, 8 meses o un año, un nuevo stock de productos que puedan salir al mercado. Para que eso ocurra, también se trabaja con, en algunos casos participaron algunos chefs, algunos puntos de venta, restaurantes, muchos de ellos participaron en la etapa de prueba, y por lo tanto esa es la modalidad, ese es el formato. Lo que surge de ese formato es un fuerte intercambio de conocimientos. Por un lado, el conocimiento que ellos tienen, en general es un conocimiento tácito, un conocimiento de prácticas, y desde el lado de los consultores un conocimiento codificado, un conocimiento más estructurado, y en ese proceso que se da en la sala se articulan, se mezclan esos dos conocimientos para dar espacio a nuevos aprendizajes y a resultados que siempre pretendemos que sean novedosos. Tengo ahí una pregunta, Emiliano, para vos en este sentido de, en el curso estamos desmenuzando cada instancia de cada dispositivo de innovación abierta, y en este caso me genera cierta curiosidad, y supongo que a la gente que nos está viendo también, lo que tiene que ver a puntualmente quiénes participaron y cómo lo fueron a buscar. O sea, ¿había algún requisito en particular? ¿Fue una convocatoria abierta? ¿Y la gente postulada, fueron ustedes a buscarlos? ¿Cómo fueron involucrando a las personas que fueron parte de todo este proceso? Bueno, en principio el territorio ya estaba esperando en realidad la posibilidad de que alguien pueda financiar lo necesario para poder ejecutarlo. Nosotros cuando llegamos ya nos encontramos con todo hecho, todo cocinado, ya Juan Pablo se había encargado de hacer todo lo que hacía falta. Por ahí Juan Pablo lo puede contar mejor que yo, pero bueno, estaban productores primarios, elaboradores de alimentos, salvo cárnicos, todos, cocineros. El rol de los cocineros fue muy, muy importante porque, bueno, aparte por ahí son los que le pusieron el grado de innovación, ¿no? Más allá que de los productores también sale del conjunto, es un proceso justamente de innovación abierta, el tema del diseño
del alimento. Pero el tema de los cocineros es genial, porque bueno, a todos los prototipos que en Skell se generaron más de 30 prototipos, los probamos en platos fríos, platos calientes y postres. Fue la mejor parte del proyecto, lejos. Y de esos prototipos, bueno, llegaron a producto final más de 15. Por citar algunos, una salsa picante de rosa mosqueta. En Gaiman hicimos un ketchup de cereza. ¿No? Bueno, dulces y confituras con chocolate, con hebras de té, ¿no? Cosas que, digamos, existen, porque son, digamos, por definición existen, pero con el grado de innovación que hace a la identidad del territorio. Un poco jugando con las características de una indicación geográfica sin serlo. Digamos, es casi básicamente para un grupo de alimentos que no pueden aspirar técnicamente a una indicación geográfica, pero digamos, esta herramienta de alguna manera se ayorna y entrega todo su potencial para que sea como sí. Por ahí Juan Pablo puede contar mejor cómo estaba el territorio, cómo estaba el tejido. Me deschavaste, Emi, porque yo quería ser entrevistador y no quería ser parte de ahí, pero bueno, ahí se suma Claudia, que fue la licenciada en Tecnología de los Alimentos, que de alguna manera coordinaba, primero, en la parte de formación, algo que era fundamental era en nuevos productores, y ahí, Claudia, cuando estés... Hola. Te está sumando una grabación, esto va a estar en vivo, así que saludá formalmente. Claudia es la licenciada en Tecnología de los Alimentos, que lideró, digamos, la parte, el hardware, por decirlo así, de los laboratorios, y justo estamos introduciendo esa parte, Clau, que, digamos, Adrián aportaba la fase de diseño, de identidad visual, de packaging, etc. Emiliano fue el articulador institucional de los organismos, concretamente del Ministerio, que a través del programa PROCAL financió los primeros laboratorios de sabores, y a vos, Clau, te tocaba la parte de formar a productores que venían, digamos, de producción informal y tenían que pasar a esquemas formales de producción. Y justo lo que íbamos a contar en este momento que te sumás, tenía que ver con lo que de alguna manera era un makeathon de alimentos, un hackathon de alimentos. Tirábamos arriba de la mesa en cada región las materias primas más baratas y de mayor disponibilidad, y de ahí los productores tenían que salir a crear cosas distintas a lo convencional. ¿Cómo hacías para compatibilizar, Clau, eso, digamos, la parte más dura, formar en buenas prácticas en manufactura, entender que es una industria regulada, la de los alimentos, y tenían que apropiarse de esas regulaciones y convivir con eso, y por otro lado apelar a la parte más creativa y juntar a un chef con un elaborador, con un productor primario para que saquen productos innovadores? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, en realidad es todo un desafío. Primero, poder entender cuáles son las necesidades de las personas que se introducen en la elaboración de alimentos como un negocio. O sea, hay una necesidad concreta, tanto económica como profesional o inclusive emocional. Hay muchos saberes que tienen que empezar a dialogar con cuál es la formalidad o los requisitos, sobre todo de inocuidad, para que aquello que uno hace con tanta pasión no termine afectando ni la salud del consumidor, ni el sector de elaboración, porque haya algún inconveniente. Y en este momento, en el cual nos pone en el contexto de la pandemia, que se empiezan a escuchar tanto como posibles salidas, el tema de la agroecología, soberanía alimentaria, seguridad alimentaria, es un desafío, ¿no? Esto de poder empezar a buscar nuevos productos, el desafío de poder buscar dentro de la producción local las transformaciones que permitan alimentar a la comunidad y tener un bien de intercambio para las otras necesidades. Pero no es fácil esto de poder transmitir no los conocimientos, sino el compromiso, ¿no? O sea, hay que ahí buscar un consenso no solamente del actor individual, sino de los organismos de las instituciones
que van cambiando, ¿no? Sobre todo a nivel municipal, porque los técnicos siguen estando, pero decisiones que dependen de los funcionarios que se van alternando, ahí es donde más cuesta poder, o sea, porque por ahí están las normativas, pero después hay que ponerlas en juego, se tienen que sostener, y ahí es donde, bueno, estamos en esto del Consejo Provincial de Alimentos y otras herramientas que nos permitan articular. Claudia, bueno, encantada de que estés acá. Yo no estoy muy familiarizada con el laboratorio, pero estuve googleando e invito a todos los que estén viendo esto que también lo hagan, y me hace acordar mucho a MasterChef o Bake Off, o todos esos programas que es como un reality que juntan gente a cocinar. Si lo googlean van a ver que es algo parecido a las imágenes que se ven. Me gustaría saber, desde tu profesión y demás, ¿qué de todo el proceso fue lo que más te sorprendió? Es decir, ya sea, nos estuvo nombrando Emiliano algunos productos que le llamaron la atención que salieron, que se obtuvieron de este proceso, pero me gustaría saber desde tu lado, y pensando más que nada en tu profesión, ¿qué es lo que más te llamó la atención de todo este proceso de trabajo? Lo que más me llamó la atención es la respuesta, ¿no? de la gente que participa del laboratorio de sabores. Primero, cómo descubren y cómo realmente al saber más, sabían hacer un producto, pero detrás de eso había mucha información técnica que no manejaban. Cuando lo empiezan a sacar, tienen otro compromiso, pueden sostener de otra forma, y por ejemplo, ¿no? Los otros días hablando con una de las primeras participantes de allá de Esquel, que está por recibirse en técnica en alimentos, o sea, después la inquietud de querer seguir estudiando. O hoy a la mañana cuando viene una hija y me dice, ay, no sabes, hay una receta de un mosquetchup, no sabes qué rico los chicos cómo comen, y le digo, uy, es un producto que se empezó a hacer en el laboratorio de sabores. Esas cosas emocionan, ¿no? O sea, como invisiblemente se van tejiendo redes y se va sembrando. Pero bueno, eso, que la gente cuando realmente comprende todo lo que hay detrás de los alimentos, y esto de cambiar el entorno a través de cambiar los alimentos que se ofrecen, la forma de alimentar, la forma de producir, o sea, realmente hay mucho para hacer, y de una forma así muy, muy noble y genuina, ¿no? Ahí voy a tirar un tiro con escopeta así para que esparza los perdigones de preguntas por todos lados. Y un poco nosotros en el curso, digamos, tratamos de inculcar que la innovación abierta, uno sabe dónde empieza, pero nunca sabe dónde termina, y tiene impacto hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados, y uno no puede prever mucho, digamos, lo que va a suceder cuando abre procesos. En este caso, me gustaría que desde sus distintas perspectivas cuenten primero, bueno, digamos, algunos ejemplos concretos de los impactos en los productores, algo que ya vienen contando por ahí con algunos casos, que les hayan llamado la atención, digamos, que antes y después del laboratorio de sabores hayan visto un proceso virtuoso y puedan contarlo, digamos, en esos ejemplos de productores. Por otro lado, y esta es mucho más direccionada hacia vos, Emiliano, digamos, también cómo impacta dentro de las organizaciones, digamos, de alguna manera cambió un poco la cultura tradicional, vos lo dijiste en el inicio de la entrevista, digamos, no habían financiado desde Procal este tipo de proyectos, y después empezó a estar en el radar. Y por último, Adrián, digamos, la vinculación con alimentos que te llevó a Morfa y a otras iniciativas interesantes que también, digamos, está bueno pensarlo como una cadena, o las jornadas de bioeconomía, digamos, los impactos externos que pueden estar conectados con esta iniciativa. Empieza el que quiera. Puedo empezar yo, si quieren. En relación al impacto, en mi caso, yo vivo en Buenos Aires, y los laboratorios se hicieron en Chubut, con lo cual mi vinculación con los productores era esporádica. A veces algunos viajes que hacíamos por otros laboratorios u otros proyectos me los cruzaba. No era un proceso demasiado cotidiano, y entonces podía haber
situaciones de saltos de un tiempo a otro. Que pasó, por ejemplo, que en un laboratorio hicimos que fue más una capacitación en Comodoro, se acercó en una de las consultorías que estaba dando una productora que había participado en el laboratorio de Gaiman. Y bueno, yo hacía 1 año y pico que no la veía. Entonces me trajo sus productos, me mostró lo que estaba comercializando y vino para consultarme sobre el lanzamiento de una línea nueva que estaban trabajando. Y le pregunté que si le había servido, cómo le había ido, y me dijo, mira, cuando empecé el laboratorio, el primero allá en Gaiman era un hobby para hacer estos productos. Muchos de los emprendedores que participan empiezan de esa manera, en algunos casos como un hobby o como un complemento de sus ingresos. En este caso, esta mujer tenía esa característica. En este momento me dice, hoy es el 50% de los ingresos de mi familia. Y vamos a lanzar otra línea porque queremos empezar a expandirnos al resto de la provincia. Esto también muestra que los procesos de desarrollo del negocio, no del laboratorio, sino de la evolución del negocio, suelen ser más largos que los del laboratorio en sí. Digamos. El laboratorio genera un stock de conocimiento demasiado grande como para procesarlo en el tiempo en que se desarrolla el mismo laboratorio, que son unos pocos meses. Y eso le va quedando a la gente. Algunas cosas las hace inmediatas, otras las tiene que madurar, otras surgen las oportunidades un poco más adelante y ahí va a ese depósito de stock de conocimientos que surgía y de prácticas que surgieron en el laboratorio, lo trae y lo pone en práctica. Así que en ese sentido me parece que es importante, y eso es importante también para los organismos públicos, considerar que los procesos de evaluación de impacto no solo tienen que ver con lo que surge al final de un laboratorio, sino qué pasa al año, qué pasa a los 2 años, cómo esto ha impactado en el mediano plazo. El otro aspecto que vos me preguntabas acerca de cómo esto ha derivado en otro tipo de proyectos, bueno, es una metodología. Con diferencias, lo hicimos también en Chubut, pensando en su momento en la ruta del vino, donde no eran productos sino servicios. Entonces, entre productores más maduros, que inclusive de los que participan en los laboratorios de sabores, se hicieron también laboratorios, es decir, un espacio de intercambio práctico y de experimentación práctica, en este caso orientado a servicios. Y también tuve la posibilidad de hacer otro en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, también con productores más importantes, en el sentido de su capacidad de negocio, tipos que exportan. Pero la metodología es la misma, básicamente poder combinar el conocimiento de cada uno, en algunos casos empírico, en el caso de gente más formada también un conocimiento que surge de su propia formación, con el conocimiento de actores externos en un experimento o en un espacio de experimentación planificado, porque si bien uno no sabe exactamente lo que puede surgir, sí genera una plataforma de contención para que los resultados se vayan dando con mucha libertad, pero que se vaya orientando y que no sea simplemente una catarsis, sino un proceso previsible de cómo se puede ir generando un nuevo producto, en mi caso una nueva marca, una nueva etiqueta. Así que yo creo que son metodologías
para poder, sobre todo para productores pequeños y medianos, son metodologías que son muy apropiadas, pienso yo, con el objeto de poder incorporar un conocimiento que los productores pequeños y medianos no suelen tener. Y agrego una cosa más, y con esto termino la pregunta. Me pasó también con empresas grandes que también entienden que el conocimiento de ellos no alcanza en este momento, que lo que tienen internamente no alcanza. A la inversa, saben que el conocimiento que tienen los pequeños productores, que son gente más apegada a procesos sustentables, no industrializados, les puede proveer una mirada que les permita desarrollar productos mucho más dirigidos a las nuevas tendencias de consumo que hay hoy en día. Así que pienso que son metodologías, son formas de abordar la innovación, donde lo que prima sobre todas las cosas, más que el desarrollo de capacidades innovativas, son procesos de aprendizaje. Vos decías qué es lo que uno visibiliza como fortalezas, ¿no? Cómo les da seguridad a los pequeños productores o elaboradores en trabajar en grupo y en equipo, y que puedan articular un productor con un chef, con un comercializador, y tratar entre todos de buscar cómo tiene que ser desarrollado un producto para que sea de utilidad para los diferentes eslabones de la cadena. Y cómo se fortalece el sector, tanto el elaborador como el institucional. Al principio en Esquel la gente de bromatología está bastante reticente, ¿no? De un espacio compartido por pequeños elaboradores, y después vieron lo importante que era, como a ellos también les facilitaba su función, el que estén contenidos acompañados por un sector de técnicos, y inclusive a llevarlos a modificar o a proponer una modificación en el código alimentario, como fue el tema de la caña con ruda. Entonces, me parece que esos son unos logros que es imposible desde lo individual, y empezar a insertarse en el sector de transformación de alimentos dentro de un equipo de trabajo, hace que las posibilidades que tengan sean mucho más concretas y con menos costo de errores, que es como el que tuvimos que pagar muchos de aquellos que nos iniciamos en la actividad privada, aún con conocimientos técnicos, pero bueno, los errores son lógicos, y no es lo mismo estar solo que trabajar en un equipo. Bien, bueno, me preguntabas desde lo institucional. Para nosotros fue, digamos, algo muy positivo. Tenemos pensado 6 laboratorios de sabor ahí entre lo que queda del año y el año que viene, y ese es también es el desafío, porque son 18 proyectos, digamos, vistos como los proyectos nuestros habituales, digamos. Es un montón, sobre todo por las localizaciones, ¿no? La idea es cubrir las 5 regiones, digamos, ¿no? Bueno, el desafío va a ser ese, ¿no? Digamos, llevar adelante los diagnósticos, tratar de que surja, por ahí no lo más parecido, la idea no es repetir la experiencia, ¿no? Hacer que, sino, digamos, ayornarse al territorio, a la problemática local, etcétera. Y otro desafío va a ser, digamos, si nos llega a aparecer la posibilidad, ahí debe haber, de que no se pueda hacer en un establecimiento de administración municipal o pública que reúne, digamos, donde uno concentra, digamos, toda la energía de la herramienta en un solo lugar, sino que aparezcan varios elaboradores de varias cosas distintas, distribuidos, donde por ahí se complejiza un poco más
adelante las acciones, pero bueno, nada, digamos, nosotros es genial. Buenísimo, Emiliano, Claudia, Adrián, la verdad que es un placer escucharlos, es impresionante el laboratorio de alimentos, los invito a todos, como les decía antes, que googleen, que busquen las notas que salieron y demás. La verdad que es una experiencia bastante innovadora y súper interesante, y entender cómo este tipo de dispositivos se pueden aplicar a distintos sectores es maravilloso. Así que les agradecemos mucho por su tiempo, y muchas gracias por poner a disposición su conocimiento a todo lo que nos escuchan. Gracias a vos, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, Hasta la próxima. Natalia. Bien. Adiós.